Un tema que en las últimas semanas pues ha generado enorme inquietud entre las familias mexicanas y que incluso esto se ha extendido a Palacio Nacional es el incremento en los precios de los alimentos. Estamos hablando de sobre todo legumbres, frutas, pero también esto ya tocó a la tortilla, donde pues ha habido una polémica en torno a cuál es la situación real del mercado, cuáles son los factores que están impactando, incidiendo en el incremento de este producto, más allá de lo que pueda ocurrir con el precio del maíz. Y para platicar de este tema nos acompaña Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio, con el gusto de estar en tu programa y hablar de un tema importante para las familias mexicanas, ya que es el producto, la tortilla que más utilizamos los mexicanos Sí, para desayunar, comer y cenar. claro. ¿Cuántos kilos de tortilla consumimos al año los mexicanos, Juan Carlos? Mira, para hablarlo en toneladas, O en en toneladas, sí. México consumimos para el tema de tortilla, tamales, atoles y tostadas y todo alrededor de 14 millones de toneladas. Ujú. Hay otro volumen de 5 millones que se dedica mucho al autoconsumo en las zonas rurales, Sí, pero en lo que es el mercado de la tortilla, tamales, atoles, son más de 14 millones y medio. Y en el caso del mercado formal, que están los establecimientos de sí. tortillerías y todo, hablamos de un mercado de 7.5 millones de toneladas, de las cuales de esas 7.5 millones de toneladas, con harina de maíz solamente se consumen 3.3 millones de toneladas de maíz y el resto es de nixtamal. Sí. Realmente el 70% del consumo es nixtamal. Exactamente, el método tradicional de producir tortillas de todos los tiempos. Juan Carlos, ¿y cuál es la realidad del mercado? O sea, sabemos que no hay un precio único para la tortilla, varía en la capital del país con respecto a lo que podemos encontrar en el norte, donde es sensiblemente mayor el precio desde antes de esta crisis. Mira, para ponerlo en contexto, la realidad, el anuncio de que si va a aumentar 4 o 2 pesos es relativo en virtud de que el precio del maíz no está más bajo que el año pasado, Ujú, 20%. ujú. Ahorita una tonelada de maíz en promedio está en 5.284 pesos y el año pasado en 6.618. Por eso la presidenta de la República y el secretario de Agricultura han manifestado que la razón no es el tema del precio del maíz. Y claro, es el precio ahorita más bajo desde el 2020, ya que antes en el 2017, 18, 19 tuvimos precios de maíz más bajos, pero la tortilla costaba 13, 14 pesos. Y ahorita la tortilla, lo que son las tortillerías tradicionales, el promedio anda en 22 pesos el kilo que como tú señalas, hay diversos precios de acuerdo a la competencia, a Ujú. los lugares, donde observamos que el estado de Yucatán, la península, el precio de la tortilla ronda sobre los 28 pesos, Tijuana sobre los 28, 33 pesos. En el caso de Tlaxcala y Puebla es la tortilla más barata en 17 pesos, en la Ciudad de México 21, 22 y el estado de Sinaloa, que es el mayor productor de maíz, anda en 30 pesos y en Jalisco, que también es gran productor, 26. Tenemos una diversidad. Yo lo que he comentado que los que vivimos en la ciudad, pues no vamos a ir a Puebla, Tlaxcala a comprar tortillas de 17 pesos, ¿no? Claro. Depende de la competencia que existe. Ahora, lo que dice el Consejo de la Tortilla, que es que los aumentos que están anunciando, que habrá que ver cómo se afectan y cómo se implementan, porque hay más de 110,000 tortillerías y cada tortillería define su precio. No Ujú. hay precios controlados. Es que las tortillerías han estado sufriendo incrementos en el salario mínimo, han tenido incrementos en Claro. el gas, la electricidad, en el equipo, en el tema de la logística, renta de locales. Y el otro tema en algunas regiones del país, también la inseguridad y la extorsión, donde les cobran por vender la tortilla. Y eso es lo que dice el Consejo de la Tortilla, que está motivando a que suba el precio de la tortilla y también el anuncio de las harineras que están hablando
después de más de 38 meses, un ajuste al precio de la harina de maíz, no de la masa, Ujú. de 3% que impactaría alrededor de 400 pesos lo que es el kilo, y esto llevaría, de acuerdo a cálculos, que la tortilla no aumente 4 pesos, sino 25 centavos. Claro, pero como tú nos explicas muy bien, Juan Carlos, no solamente es el precio del maíz el que incide en este producto, hay otros factores que ya nos has detallado y de ahí que la posición de los tortilleros es que se tiene que incrementar el precio. Así es, porque el maíz solamente representa el 35%, 40% del costo, el otro 60-65%, pues son todos los costos de operación y gastos que tienen en cada una de las tortilleras. Y recordemos que estas 110,000 tortillerías, muchas son formales, informales, pero también muchos son familiares, familias que Sí, viven de una tortillería, la esposa, el marido, los hijos, porque es así como se manejan las tortillerías en las colonias, principalmente las colonias populares en zonas rurales. claro. En este tema del incremento en los alimentos, Juan Carlos, ¿tú lo ves como algo coyuntural? Vemos que el caso de la tortilla es especial por todos estos factores que involucran su costo, pero ha sorprendido mucho el tema del jitomate, del limón, otras legumbres que han tenido alzas extraordinarias, casi hasta del 100%. Sí, lamentablemente, después de tener precios más estables, lo que ha venido a impactar principalmente no son los temas de los productos que tienen que ver con los granos, sino más bien frutas y hortalizas, Sí, que son productos muy estacionales, dependen de la oferta, la demanda, de los temas también de la estacionalidad de las cosechas, y también dependen de los márgenes de comercialización que existen a lo largo de la cadena, en el que hay mucha gente que bueno, el precio al productor, mayoreo, medio mayoreo y al consumidor. Y lamentablemente en frutas y hortalizas vemos márgenes de intermediación tremendas. Para darte un ejemplo, caso de tomate que tú mencionas. sí, Actualmente, actualizando a abril, el precio del tomate está en 17.30, pero al mayoreo, al consumidor, le están cobrando 55-60 pesos. Y esto da una intermediación, margen entre productor y consumidor de más del 250%. Pero eso no sucede en el tomate, sucede en el ajo, sucede en el brócoli, en la sí. naranja, donde hay márgenes, que es donde creo que el gobierno debe de trabajar en esos márgenes, que no exista acaparamiento, especulación o abuso. Claro. Esto pues definitivamente preocupa sobre todo a las familias de menores ingresos que son las que pues dirigen mayor parte de su ingreso a la compra de alimentos. Así es. Y bueno, y creo que en el tema de los fertilizantes, que también pues, Otro va a caso, sí, afectar la sí, sí. producción, actualmente estamos viendo incrementos por el tema de la guerra que teníamos al mes de febrero, ya incrementos del 30, y ahora ya estamos viendo incrementos en la urea y los demás productos de fertilizantes entre un 50 y 60%, que hace más difícil que los productores tengan, mantengan sus costos, se les aumenta, y eso está haciendo que pierdan rentabilidad, y que en el caso de granos y oleaginosas, donde está la mayoría de los productores, aunque hay el programa de fertilizantes al bienestar para el pequeño Ujú. productor, pues no incide, porque el pequeño productor solamente participa en la producción de la oferta al 36%, Sí, y el mediano y gran productor sí se está viendo afectado, y por eso vemos las tomas de carreteras, los reclamos, reuniones ahorita, sí, derivado a que no están saliendo con los muy costos, bien. los precios bajos por la gran producción mundial, el tipo de cambio apreciado. Sí, La verdad, tienen razón, claro, que faltan políticas claro. Muy públicas que bien, le Juan den Carlos. certidumbre a los precios. Pues complejo el panorama para los precios de los alimentos en los siguientes meses por todo lo que tú nos comentas. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Rogelio, por la invitación.